Atención amantes del cine, los invito a participar en una gran rifa este 17 de noviembre para apoyar la realización de un cortometraje de suspenso, un proyecto universitario final. Con tan solo 3 soles puedes ganar increíbles premios, entre ellos un combo de teclado y mouse gamer RGB para mejorar tu experiencia de juego, un aro de luz LED multifuncional perfecto para streamings, fotos y mucho más, y una selección de libros y otros premios sorpresa. No pierdas esta oportunidad de apoyar al talento joven y llevarte a casa estos fabulosos premios. Se hacen envíos gratis a cualquier lugar del Perú. Cada rifa cuenta y te acerca más a la oportunidad de ganar estos increíbles premios. Adquiere tus rifas ahora y súmate a esta aventura cinematográfica. Te dejo el link para que puedas adquirir los tickets de rifa en la caja de la descripción de este video. ¿Ya está? ¿Ya tienes tu ticket? Muy bien, empecemos. Bienvenidos a este primer anexo de la serie Historia de la Derecha en el Perú. Hoy nos ocupamos de la Constitución de 1823. El proceso constituyente que dio origen a la Carta de 1823 fue el primer experimento constitucional realizado específicamente para el Perú. Pero su importancia no solo radica en ello, sino, sobre todo, porque introdujo una profunda innovación política al desplazar la plurisecular institucionalidad monárquica e introducir una categoría política que hasta entonces solo había sido imaginaria: la República. Los antecedentes de la Constitución Política de 1823 se pueden rastrear primero a la Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como Constitución Española de 1812 o Constitución de Cádiz, popularmente llamada la Pepa. ¿Por qué la Pepa? Porque se sancionó el día de San José. Y al Reglamento Provisional de Huaura del 12 de febrero de 1821, la cual fue la primera norma capital de la naciente República del Perú. En ella se disponía la demarcación y administración del territorio que por entonces comenzaba a estar en disputa con los españoles con el fin de disponer lo conveniente en cuanto se refiere a la distribución del territorio nacional. San Martín, como protector del Perú, decretó en agosto de 1821 la abolición en todas sus partes de la Constitución de Cádiz de 1812 y las actas de su acatamiento en el Perú. Poco tiempo después, el 8 de octubre de 1821, San Martín aprueba el Estatuto Provisional, que es algo así como un estatuto de los derechos de las personas y de la estructura del poder. Según García Belaúnde, San Martín quiso de esta manera plasmar un gran marco de acción del gobierno, mientras parte del territorio seguía ocupado por fuerzas españolas, en especial en la sierra, y esperar la reunión de un congreso que tomase las decisiones del caso. Como ya hemos visto, porque obviamente estás siguiendo esta serie en orden, y si no, te invito a que inicies desde el primer video, el Congreso Constituyente se instaló el 20 de septiembre de 1822, segundo aniversario del desembarco de Paracas de San Martín. Asimismo, ya hemos visto que el primer paso de la labor de la Constituyente fue la elaboración de las bases de la Constitución Política, a manos de una comisión del Congreso integrada por los diputados Justo Figuerola, Francisco Javier de Luna Pizarro, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela e Hipólito Unanue. También hemos visto que estas bases fueron promulgadas por la Junta Gubernativa el 17 de septiembre de 1822. De igual manera, sabemos que la Junta Gubernativa era una especie de triunvirato nacido del Congreso para retener el poder ejecutivo, y esta estuvo conformada por José de la Mar, Manuel Salazar Iba Quijano y Felipe Antonio Alvarado. Asimismo, hemos visto que mientras los legisladores redactaban la Carta Política, ocurrieron importantes cambios políticos en el Perú. Se da el motín de Valconcillo, aparece José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, se dan las campañas de intermedio que son un lindo desastre, hay una discordia del Ejecutivo con el Legislativo, hay una intervención gran colombiana a través de figuras como José Antonio de Sucre, y se da la llegada de Simón Bolívar al Perú.
Así, el 12 de noviembre de 1823, el presidente Torre Tagle promulgó la Constitución Política de 1823. Y como vimos, un día antes, los congresistas dispusieron la suspensión de sus artículos que fueran incompatibles con las facultades otorgadas anteriormente a Bolívar. Por ello, en la práctica, mientras duró la dictadura bolivariana, la Constitución de 1823 no estuvo en vigor ni un solo día hasta que fue restaurada el 11 de junio de 1827 por el Congreso reunido tras la caída del régimen bolivariano o vitalicio. He resumido estos acontecimientos grosso modo a grandes rasgos, ya los hemos visto en la serie paralela a este anexo, y ahora adentrémonos juntos en el estudio de la Constitución Política de 1823. Quédate porque el video comienza en 3, 2, 1. Según Carmen Villanueva, al estudiar la Constitución de 1823, como otras más de la República, es frecuente decir que fue una carta alejada de la realidad del país y mencionar su dependencia de modelos europeos, concretamente del de Cádiz, para explicar sus principios y su estructura. Más allá de esa afirmación, no se puede dejar de admirar su coherencia interna que la convierte en un texto político en el que se definen conceptos y se plantea la organización de un Estado de manera sumamente rigurosa. Es interesante, sin embargo, señalar algo más. De 1812 a 1823 habían pasado más de 10 años de un tiempo en que habían ocurrido sucesos cruciales: la caída de este primer liberalismo doceañista, la reacción absolutista de Fernando VII y el nuevo intento liberal español. En el Perú, las personas no habían conocido otras leyes que las antiguas españolas, es decir, las leyes de Indias y la Constitución de Cádiz, hasta que llegó el Reglamento de Huaura y el Estatuto Provisorio de San Martín de 1821. Así, el Congreso Constituyente peruano no tuvo antecedentes legislativos republicanos como otras repúblicas hispanoamericanas. Por eso, la Constitución colombiana de 1821 o la Argentina de 1819 tienen una estructura distinta en la que no solo los documentos legales previos, sino el proceso histórico vivido entre esos años les permitió mayor libertad del modelo español. Y según esta autora, esto indicaría más precisamente el carácter doctrinario sin preocupación o intento de acercarse a la realidad o a la observación de la experiencia de las repúblicas vecinas. El Perú no solo fue un campo de batalla en el que se libró el destino de una América independiente del gobierno del Reino de España, sino también un campo de batalla para las ideas que debían primar una vez esa independencia política fuese alcanzada. Es por eso por lo que aquí surgen los debates entre monarquistas y republicanos. Yo sé que algunos de ustedes aquí tienen simpatías por el monarquismo y el monarquismo constitucional y esgrimen que la república fue un error y que debimos hacerle caso a San Martín, Monteagudo y a los miembros de la Sociedad Patriótica de Lima. Pero, ¿qué dice el historiador Jorge Basadre al respecto? Basadre argumenta y da razones contra el régimen monárquico en América. Él dice que si el Perú no estaba preparado para la república, menos lo estaba para la monarquía. Si había habido tradiciones monárquicas, ellas caducaron con el régimen virreinal. Reyes lejanos y desconocidos habían gobernado desde España. Por eso, desde el primer momento de la Revolución se había adoptado en la América española la forma republicana. Según Basadre, la organización definitiva de índole monárquica habría tenido que comenzar por destruir esas bases. Además, habría degenerado, agrega Basadre, en un gobierno despótico, pues le faltaba lo esencial: la práctica representativa y parlamentaria, la acción política nacional frente al poder de los reyes. Según Basadre, había necesidad de crear primero respeto y devoción por una monarquía, luego hábitos del gobierno representativo y por último organizar el equilibrio recíproco del pueblo y del trono, poderes antagónicos. Por eso concluye que la creación misma de la monarquía era problemática. La fuerza militar no era un origen en el que se podía confiar. Las candidaturas habrían surgido entre rivalidades y ambiciones. El pueblo, la masa, no habría salido ganando nada. Y por último, señala Basadre,
El germen de los motines no brotó de los textos republicanos o de las constituciones, sino de causas sociales. La fórmula monárquica no podía ser un freno, tanto más que carecía de raigambre popular y tradicional. Asimismo, José Pareja Paz Soldán nos dice que todo intento por establecer un régimen monárquico era utópico, pues se carecía de la base esencial para ello, la continuidad. 10 años de guerra y gobiernos propios ya establecidos la habían roto, y la ideología revolucionaria había agudizado el contraste entre una España monárquica y una América republicana. Exigía autoridades completamente autónomas, sin conexión ni dependencia de gobiernos europeos. De esta manera, Basadre concluye que la guerra había sido hecha en nombre de la independencia y de la autonomía. Entonces, la monarquía resultaba anacrónica e inoportuna, no tenía esperanzas de convencer y mucho menos de ganar. Claro que estas son las posiciones de Basadre y Paz Soldán. Sin embargo, por otro lado, Fernán Altuve considera que el ideal monarquista se enfrentó con la dura realidad que representaba la anarquía política y los sucesos adversos en la guerra contra los realistas. Así, según Fernán Altuve, las medidas represivas durante la guerra frenaron el proyecto político monarquista para el Perú, y este fue perdiendo paulatinamente apoyo. No obstante, ni Fernán Altuve ni algún otro teórico de derecha o conservador parecen interesados en rebatir las ideas de Basadre o Paz Soldán. Según Ramos Núñez, probablemente la frase más severa y más exacta contra la Constitución de 1823 sería la de Toribio Pacheco. Puede decirse que la Constitución del año 23 nació solo para morir. Asimismo, según Luis Felipe Villarán, la Constitución del año 23 no debió ser expedida. Ella no era la obra de un Congreso Nacional, porque 5 de los 11 departamentos en que se dividía el Perú, a saber, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Puno, ocupados por las armas españolas, no concurrían realmente a la elección de ese Congreso, y en su territorio no podía implementarse el régimen constitucional. En los territorios libres de la dominación tampoco podía establecerse el nuevo orden, porque la anarquía que se había desencadenado en ellos lo impedía absolutamente. Finalmente, era bien conocida la resolución de Bolívar de no consentir en la erección de un gobierno nacional. Lizardo Alzamora dijo de ella que fue una solemne ficción, pero que la realidad se encargó de hacerla nula. El mismo autor entendió que la Constitución de 1823 tuvo una vida precaria y una existencia efímera. Toribio Pacheco tomó nota del tiempo de vigencia de la Constitución. Duró nominalmente 3 años, desde el 12 de noviembre de 1823 hasta el 9 de diciembre de 1826, pero en realidad su aplicación fue nula. Coincidió con la llegada de Bolívar, con el punto álgido de la lucha contra los españoles, con la retirada de Pativilca, con la entrega de la suma íntegra de poderes. En la práctica, la Constitución de 1823 solo llegó a regir a partir de 1827, esto es, desde la caída del régimen de Bolívar hasta la promulgación de la Constitución de 1828. José María de Pando, un conservador en aquel tiempo, dijo: "No, lo repito, yo no he encontrado en mi país el bien precioso de una constitución sabia, liberal y legítima. Si hubiese existido, con qué entusiasmo no se hubiera posternado ante ella un hombre que por sostener otra en extraña tierra". ¿Tan mala era la Constitución de 1823? Pues depende a quién le preguntes. Según Paz Soldán, la Constitución de 1823 se inspiraba en los más puros y clásicos principios de la democracia individual y del liberalismo. Declaraba que todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo formaban la nación peruana, que ella era independiente de la monarquía española y de toda dominación extranjera, y que no podía ser patrimonio de ninguna persona ni de ninguna familia, y que la soberanía residía esencialmente en la nación.
llegando al extremo en su fe doctrinaria liberal de declarar que la nación no tiene facultad para decretar leyes que atenten a los derechos individuales, y si la nación no conserva o protege los derechos legítimos de todos los individuos que la componen, ataca el pacto social, así como se extrae de la salvaguardia de este pacto cualquiera que viole alguna de las leyes fundamentales. La Constitución de 1823 designaba como religión del Estado a la católica, apostólica y romana, con exclusión de cualquier otra, a fin de que, convencida de la verdadera, procure mantenerla debiendo prestarle un respeto inviolable cualquiera que habite en el Estado, es decir, era confesional. La Constitución de 1823 creó un poder electoral ejercido por la nación misma y que es la única función del poder nacional que se puede ejercitar sin delegarla. La elección de diputados se haría mediante los colegios electorales de parroquias y de provincias. El presidente sería elegido por el Congreso basándose en que una elección de tanta trascendencia era necesario realizarla con acierto y que los pueblos suelen a veces equivocarse. Se prohibió la reelección presidencial inmediata y se estableció la responsabilidad del gobernante por los actos de su administración. El ejercicio de la presidencia de la República nunca podía ser vitalicio ni mucho menos hereditario. Creó un vicepresidente con las mismas calidades y requisitos que el presidente de la República y que administraría la presidencia por muerte, renuncia o destitución del titular, o por mandar personalmente la Fuerza Armada. En defecto del vicepresidente, gobernaría el presidente del Senado hasta la elección ordinaria del nuevo presidente. No existía relación legislativa entre los ministros y el Congreso. Consecuentes con esta idea, privaron al gobierno de toda injerencia inmediata o remota en las funciones legislativas y en la actividad del Congreso. Ni concurrencia de los ministros a los debates, ni iniciativa en las leyes, ni derecho a veto, ni la facultad de reglamentar las leyes. El poder ejecutivo era tan solo un fiel ejecutor de la voluntad legislativa. El clásico principio de Montesquieu de la división de los poderes les pareció a los congresistas un celestial invento, aunque en realidad crearon el régimen del tipo convencional de absoluta subordinación del ejecutivo al legislativo. El gobierno del Perú, decía el artículo 28, está confiado a los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judiciario, en que quedan divididas las principales funciones del poder nacional y ninguno de los tres poderes podrá ejercer jamás ninguna de las atribuciones de los otros dos. Crearon una cámara única a la que llamaron Congreso del Perú, compuesta por representantes elegidos por las provincias, renovándose por mitades cada 2 años, y solo ellos podían tener iniciativa legislativa. El Ejecutivo carecía de esa facultad, a fin de garantizar a los parlamentarios, a juicio de los constituyentes, la plena libertad de sus deliberaciones, y tampoco podía expedir reglamentos o vetar las leyes. El Congreso elegía al presidente entre los individuos propuestos por el Senado y designaba senadores entre los propuestos por las provincias. En oposición a la Constitución de los Estados Unidos, que había servido de modelo a los peruanos y que creó un poder ejecutivo fuerte y robusto, los constituyentes de 1823 se preocuparon ante todo de restringir la autoridad del gobierno, en debilitar y sujetar el poder presidencial y, por natural reacción, robustecieron y exageraron la fuerza del poder legislativo y la extensión de sus atribuciones. Lo cual es curioso porque, como veremos en el siguiente anexo de la Constitución Vitalicia de 1826, Bolívar, pasando al otro extremo, hipertrofió el poder del presidente en su constitución, convirtiéndolo en un monarca sin corona. Es decir, una constitución daba demasiado poder al gobierno y la otra, la del 26, le privaba de casi todo poder. Con respecto al Senado, la Constitución del 23 estableció un Senado conservador que representaba a los departamentos. Los senadores duraban en el cargo 12 años, renovándose por tercios cada 4 años.
Sus atribuciones principales consistían en velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, y por la buena conducta de los magistrados y ciudadanos, proponer el nombramiento de los empleados de la lista civil de la República, convocar al Congreso a sesiones a falta de convocatoria del Ejecutivo, decretar si había lugar a la formación de causa contra el ciudadano que ejerza el poder ejecutivo, sus ministros o contra los miembros del Tribunal Supremo, prestar su voto consultativo al Poder Ejecutivo en los negocios graves del gobierno, especialmente para la declaratoria de guerra o la negociación de la paz, y promover la civilización y conversión de los infieles en el territorio nacional conforme al espíritu del Evangelio. Sería este Senado, según una declaración del discurso preliminar, un centinela perpetuo del poder ejecutivo. El poder judicial debía ser independiente, los jueces inamovibles y de por vida, salvo conducta escandalosa o ilegal. En lo relativo a la organización del régimen interior de la República, la dividía en departamentos, provincias, distritos y parroquias, creándose para su gobierno político superior respectivamente a los prefectos, intendentes y gobernadores. La Carta de 1823 contenía además disposiciones de orden reglamentario, impropias de una constitución. Abolía los estancos, creaba bancos de rescate, las contribuciones se repartirían según reglas de igualdad, las fuerzas armadas estaban integradas por el ejército de línea, la milicia cívica y la guardia de policía, siendo el objeto de la milicia mantener la seguridad pública dentro de los límites de su provincia. El militar no era sino un ciudadano armado en defensa de la República. Según Pasoldán, la Constitución de 1823 confundía lamentablemente política, virtud y moralidad, y tenía un constante sentido de moralización. Quiere fundar una república de Catones y Marco Aurelios, en oposición a Santo Tomás, que creía que la ley es incapaz de evitar la maldad y la corrupción humanas. Quería hacer de cada ciudadano un ejemplo cívico. Eran, según la Constitución que comentamos, indigno del nombre de peruano el que no fuera religioso, el que no ame a la patria, el que no sea justo y benéfico, el que falte al decoro nacional, el que no cumpla con lo que se debe a sí mismo. La Constitución de 1823 fue generosa en la concesión del voto, puesto que se otorgó a los peruanos casados o mayores de 25 años que tuvieran una propiedad o ejercieran alguna profesión o arte o se ocuparan de alguna industria, sin sujeción a otro en clase de sirviente o jornalero. El requisito de saber leer y escribir sería exigido a partir del año 1840 y el voto sería secreto. Según Pérez Liendo, la Constitución del año 23 contenía los principios filosóficos y las ideas democráticas de la Revolución y de la época. Así dijo: sus declaraciones son sobrias y moderadas, reflejan las circunstancias inciertas y no firmes del momento histórico en que se le dictó. No acusa en su espíritu los secretos, conveniencias o intereses de algún caudillo. Más bien descubre la honrada intención e inspiración de los legisladores que la elaboraron. La Constitución de 1823 colocaba al Parlamento como auténtico representante de la voluntad popular y por encima del Ejecutivo. No había llegado aún los tiempos del presidencialismo. Toribio Pacheco, nuestro primer historiador de las constituciones, anota con ironía: según esta Constitución, el poder legislativo es todo, el ejecutivo nada, y esta sola consideración basta para creer que su observancia había de ser efímera y su duración muy corta. En una época en que se requería obrar más y discutir menos, era preciso dar más ensanche al poder en quien residía esencialmente la acción. Como ya dijimos, y solo para reiterarlo, conforme a la Carta de 1823, el poder legislativo se conformaba de tan solo una cámara, aun cuando en este punto la redacción escríptica recién se definiría el bicameralismo predominante en nuestra historia constitucional en 1828.
Pero a todo esto, ¿qué pensaban los conservadores respecto a esta constitución? José María de Pando, un conservador de aquel tiempo, lanzó afilados dardos contra la Constitución de 1823 para legitimar la Constitución vitalicia de 1826. Pando dijo: «Vos que habláis de constitución extraña, decidme, os suplico, ¿cuál es la propia? ¿Osaréis dar este título venerando a una ley que jamás fue puesta en ejecución, sancionada en medio de los horrores de la guerra y del choque de las facciones, dictada en parte en odio a la persona encargada del poder ejecutivo, en una época en que grandísima porción del territorio del Perú se hallaba ocupado por los mandatarios y soldados del gobierno español? ¿Olvidáis que en el mismo mes de noviembre de 1823 el Congreso Constituyente declaró suspenso el cumplimiento de los artículos constitucionales que eran incompatibles con la autoridad y facultades que residían en el Libertador, y que en febrero creó el tremendo poder de la dictadura?» Y Pando va aún más allá y se reafirma: «No, lo repito, yo no he encontrado en mi país el bien precioso de una constitución sabia, liberal y legítima. Si hubiese existido, ¿con qué entusiasmo no se hubiera posternado ante ella un hombre que por sostener otra en extraña tierra?» ¿Estás de acuerdo con estos estudiosos de la Constitución de 1823? Dime tu punto de vista en los comentarios. Este fue el primer anexo de la serie, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.